El marido humilló a su esposa en su boda, pero ella tenía una sorpresa que lo dejó sin palabras. El sol de octubre pintaba de dorado los jardines del Club de Golf Chapultepec, mientras los últimos invitados arribaban a la que promete ser la boda del año en los círculos sociales de la Ciudad de México. Valeria Montes se observaba por última vez en el espejo de la suite nupcial, ajustando delicadamente los pliegues de su vestido de seda italiana. Sus ojos color miel reflejaban una mezcla de nerviosismo y algo más profundo, algo que solo ella conocía. «Estás radiante, mija», susurró su madre, Elena, mientras acomodaba el velo de encaje que había pertenecido a 4 generaciones de mujeres Montes. «Tu abuela Esperanza estaría tan orgullosa de verte hoy». Valeria sonrió, pero su corazón se contraía al recordar a su abuela, quien había fallecido apenas un año atrás. Esperanza Montes había sido más que una abuela para ella. Había sido su mentora, su confidente, la mujer que le enseñó que la verdadera fortaleza no residía en la fuerza física, sino en la inteligencia y la determinación. «Mamá». Valeria tomó las manos de Elena. «¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás a punto de cambiar tu vida para siempre?» Elena frunció el ceño, estudiando el rostro de su hija. «Claro, mija. Eso es lo que hace el matrimonio. Te une para siempre con la persona que amas». Valeria asintió, aunque sus pensamientos viajaban por senderos mucho más complejos. Durante los últimos 6 meses, desde que Rodrigo le propuso matrimonio en una cena romántica en el restaurante Pujol, había estado preparándose para este día de maneras que su familia ni siquiera podía imaginar. Un suave toque en la puerta interrumpió sus reflexiones. Camila, su mejor amiga desde la universidad y su dama de honor, asomó la cabeza. «Es hora, Valeria. Rodrigo ya está esperando en el altar, y déjame decirte que está guapísimo con ese smoking». Camila había sido testigo del romance entre Valeria y Rodrigo desde sus inicios hace 2 años, cuando se conocieron en una exposición de arte contemporáneo en el Museo Tamayo. Rodrigo Villarreal, con sus 32 años, su sonrisa encantadora y su apellido respetado en los círculos de la construcción, había conquistado a Valeria con su aparente sinceridad y sus planes compartidos para el futuro. «¿Estás lista?», preguntó Camila, notando algo extraño en la expresión de su amiga. «Más de lo que te imaginas», respondió Valeria, tomando su ramo de orquídeas blancas y rosas mexicanas. El salón de ceremonias del club estaba decorado con un gusto exquisito. Arreglos florales de orquídeas y rosas alternaban con velas de cera de abeja, creando una atmósfera íntima, a pesar de los 200 invitados presentes. Las familias más prominentes de la Ciudad de México habían acudido a la celebración. Empresarios, políticos, artistas y arquitectos, todos vestidos con sus mejores galas. Mientras Valeria caminaba hacia el altar del brazo de su padre, Gustavo Montes, un reconocido ingeniero civil, observó discretamente a los invitados. En las primeras filas se encontraba la familia Villarreal al completo. Don Aurelio Villarreal, el patriarca de 70 años que había construido un imperio en el sector de la construcción, lucía su característica expresión severa. A su lado, su esposa Magdalena, elegante como siempre, conversaba en voz baja con Sofía Villarreal, la hermana menor de Rodrigo. Rodrigo esperaba en el altar, efectivamente guapo, con su smoking negro perfectamente entallado. Sus ojos azules se iluminaron al ver a Valeria aproximarse, y por un momento, ella recordó por qué se había enamorado de él en primer lugar. Alto, de complexión atlética gracias a sus sesiones de tenis en el mismo club, Rodrigo poseía esa confianza natural que viene de haber nacido en una familia privilegiada. El padre Martínez, quien había bautizado a Rodrigo 30 años atrás, ofició la ceremonia con la solemnidad que ameritaba la ocasión. Las palabras tradicionales del matrimonio católico resonaron en el salón. En las alegrías y en las penas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Cuando llegó el momento de los votos personales, Rodrigo tomó las manos de Valeria y habló con voz clara y firme. «Valeria, desde el momento en que te conocí, supe que eras especial. Tu inteligencia, tu belleza, tu manera de ver el mundo, todo en ti me conquistó. Prometo amarte, respetarte y construir contigo el futuro con el que siempre hemos soñado».
Eres mi compañera perfecta, y no puedo imaginar mi vida sin ti. Los invitados suspiraron colectivamente ante las románticas palabras de Rodrigo. Valeria sintió un nudo en la garganta, no por la emoción que todos esperaban, sino por la ironía amarga de esas palabras que sabía que eran completamente falsas. Cuando llegó su turno, Valeria mantuvo la voz firme. Rodrigo, el amor verdadero se basa en la honestidad, el respeto mutuo y la transparencia. Hoy prometo ser fiel a mis principios, defender lo que es mío y nunca permitir que nadie me subestime. Prometo que nuestro matrimonio estará lleno de sorpresas que cambiarán nuestras vidas para siempre. Algunos invitados intercambiaron miradas curiosas ante la peculiaridad de los votos de Valeria, pero la mayoría los interpretó como nerviosismo de novia. «Pueden besarse», declaró el padre Martínez con una sonrisa. El beso fue perfecto para las cámaras, pero Valeria sintió como si estuviera besando a un extraño. Los aplausos llenaron el salón mientras las campanas del club repicaban anunciando la unión. La recepción comenzó en los jardines del club con un cóctel que incluía lo mejor de la gastronomía mexicana, fusionada con toques internacionales. Mezcal artesanal, champán francés, canapés de escamoles y caviar convivían en las mesas elegantemente dispuestas bajo carpas de lino blanco. Valeria se movía entre los invitados con la gracia de una anfitriona perfecta, pero su mente estaba completamente alerta, observando cada detalle, cada conversación, especialmente las que involucraban a la familia Villarreal. «Valeria querida», se acercó Magdalena Villarreal con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te ves hermosa. Ese vestido es una obra de arte». «Gracias, Magdalena. Es un honor formar parte de su familia». «Bueno, las buenas alianzas siempre benefician a todos», comentó Magdalena con un tono que hizo que Valeria prestara más atención. «Especially when there are valuable properties involved». El comentario había sido dicho en voz lo suficientemente baja como para que solo Valeria lo escuchara, pero lo suficientemente claro como para confirmar lo que ella ya sabía. Durante el brindis, don Aurelio se puso de pie con su copa de champaña en alto. «Familia y amigos, hoy celebramos no solo la unión de dos jóvenes que se aman, sino también la alianza entre dos familias respetables de nuestra ciudad. Rodrigo ha elegido sabiamente. Valeria no solo es una mujer bella e inteligente, sino que además aporta, digamos, elementos valiosos a esta unión». Los invitados aplaudieron, pero Valeria notó las miradas cómplices entre los miembros de la familia Villarreal. Su corazón latía con fuerza, no de nerviosismo, sino de anticipación. La cena transcurrió en el salón principal del club, bellamente decorado con flores y velas. Los invitados disfrutaron de un menú de 5 tiempos que incluía sopa de flor de calabaza, pescado en salsa verde, cochinita pibil y un postre de chocolate con chiles. Los vinos mexicanos de Valle de Guadalupe acompañaron cada platillo. Valeria observó cómo Rodrigo se relajaba más con cada copa de vino, hablando más alto, riendo con más libertad. Era exactamente lo que ella había esperado. Durante los discursos, Camila se dirigió a los invitados. «Conocí a Valeria en la universidad, y desde entonces he admirado su inteligencia, su determinación y su lealtad inquebrantable hacia las personas que ama. Valeria nunca hace nada sin pensarlo cuidadosamente. Cuando toma una decisión, es porque ha analizado cada ángulo, cada consecuencia. Estoy segura de que este matrimonio será revelador para todos nosotros». Camila dirigió a Valeria una mirada que solo ella entendió. Su mejor amiga era la única persona que conocía la verdad completa sobre lo que estaba a punto de suceder. Gustavo Montes, el padre de Valeria, tomó el micrófono siguiente. «Mi hija Valeria siempre ha sido especial. Desde pequeña mostró una capacidad excepcional para los negocios y una intuición extraordinaria para juzgar el carácter de las personas. Su abuela Esperanza siempre decía que Valeria tenía un don especial para ver más allá de las apariencias. Estoy seguro de que sabrá construir el matrimonio que merece». Los invitados aplaudieron, sin darse cuenta de las capas de significado en esas palabras. Finalmente Rodrigo se puso de pie. Ya había bebido considerablemente, y su habitual control comenzaba a desvanecerse. Tomó el micrófono con una sonrisa que Valeria reconoció como peligrosa.
Queridos amigos y familia, comenzó Rodrigo, su voz ligeramente pastosa por el alcohol. Hoy es un día muy especial, no solo porque me casé con una mujer hermosa, sino porque... Se detuvo, como si considerara sus próximas palabras. Valeria sintió que el momento había llegado. Todo su cuerpo se tensó mientras mantenía una sonrisa perfecta en su rostro. Porque hoy se confirma que a veces las mejores decisiones de negocios vienen disfrazadas de romance. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Algunos invitados intercambiaron miradas confusas. Rodrigo continuó, obviamente disfrutando de la atención. Verán, Valeria no solo es bella e inteligente, también es la propietaria del terreno más valioso de Polanco, el que heredó de su querida abuelita. Un terreno que, casualidad de la vida, es perfecto para el nuevo desarrollo que mi familia ha estado planeando durante años. El silencio en el salón se volvió tenso. Valeria sintió las miradas de todos los invitados dirigirse hacia ella, pero mantuvo su compostura impecable. Así que brindemos. Rodrigo levantó su copa con una sonrisa que ya no tenía nada de encantadora. Por un matrimonio que beneficiará a toda la familia Villarreal, y por una esposa que, sin saberlo, acaba de resolver nuestros problemas de expansión. El horror se reflejó en los rostros de los invitados. Elena Montes se llevó la mano al corazón, mientras que Gustavo se levantó de su asiento con el rostro enrojecido de ira. «¡Rodrigo!», exclamó don Aurelio, claramente alarmado por la indiscreción de su hijo. Pero Rodrigo estaba demasiado ebrio para detenerse. «No se preocupen, papá. Todo está bajo control». Valeria firmó los documentos de matrimonio, lo cual significa que ahora tenemos acceso legal al terreno. En unos meses, cuando presente el divorcio, ya habremos transferido la propiedad a nombre de Construcciones Villarreal. Las palabras cayeron sobre el salón como una bomba. Los murmullos de shock se extendieron entre los invitados. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca, mientras que los hombres intercambiaban miradas de incredulidad. Valeria se puso de pie lentamente, con una elegancia que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que la rodeaba. Su voz, cuando habló, era clara y controlada. «Muchas gracias, Rodrigo, por esas palabras tan reveladoras». Tomó el micrófono de las manos temblorosas de su flamante esposo y se dirigió a los invitados con una calma que dejó a todos hipnotizados. «Queridos amigos y familia, creo que es momento de que todos conozcan la verdad completa de esta historia. Porque verán, yo también tengo algunas sorpresas que compartir». El salón quedó en silencio absoluto. Incluso los meseros se detuvieron en sus labores, sintiendo la tensión dramática que llenaba el aire. Valeria sonrió, y por primera vez en toda la noche, su sonrisa fue completamente genuina. Hace 6 meses, descubrí las verdaderas intenciones de Rodrigo. Una conversación telefónica que escuché por casualidad me reveló que este matrimonio era una farsa desde el principio. Que yo era simplemente un medio para apoderarse del terreno de mi abuela. Los murmullos se intensificaron. Rodrigo, que había empezado a palidecer, intentó interrumpir, pero Valeria continuó. «Durante estos meses, he estado muy ocupada. Verán, soy arquitecta, pero también soy una mujer de negocios. Y cuando una mujer de negocios descubre que alguien está intentando estafarla, no se queda de brazos cruzados». Camila sonrió desde su lugar en la mesa principal, claramente disfrutando del momento. «El terreno de Polanco que tanto codicia la familia Villarreal, bueno, ya no me pertenece». Un grito ahogado escapó de la garganta de don Aurelio, mientras que Rodrigo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «Lo vendí hace 3 meses a un consorcio internacional de desarrolladores. Un consorcio del que, por cierto, soy socia fundadora junto con inversores de España y Estados Unidos». El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el sonido de las copas temblando en las manos de los invitados. Valeria abrió su elegante bolso de mano y extrajo un sobre blanco. «Rodrigo, querido esposo, este es tu regalo de bodas. Los documentos que prueban la venta del terreno, realizados completamente dentro de la ley y con todas las autorizaciones correspondientes. El dinero de la venta ya está depositado en cuentas que tú no puedes tocar, ni siquiera como mi esposo». Rodrigo intentó hablar, pero solo logró emitir un balbuceo incoherente. «Pero eso no es todo.
continuó Valeria, su voz adquiriendo un tono más firme. Durante estos meses también me he dedicado a investigar las prácticas empresariales de Construcciones Villarreal, y déjame decirte que ha sido muy esclarecedor. Don Aurelio se había puesto de pie, su rostro morado de ira y shock. Mañana por la mañana, mis abogados presentarán ante las autoridades correspondientes evidencia de fraude fiscal, sobornos a funcionarios públicos y violaciones a las normas de construcción que la empresa Villarreal ha estado cometiendo durante años. El pandemonium se desató en el salón. Varios invitados se levantaron de sus asientos, algunos dirigiéndose hacia las salidas, otros acercándose para escuchar mejor. «¿Cómo te atreves?», gritó don Aurelio, avanzando hacia Valeria. Gustavo Montes se interpuso inmediatamente entre su hija y el patriarca Villarreal, mientras que la seguridad del club comenzó a acercarse discretamente. «Me atrevo porque nadie, y repito nadie, va a humillar a mi familia ni va a robarme lo que me pertenece», respondió Valeria con una fuerza que hizo eco en todo el salón. Rodrigo finalmente logró articular palabras. Esto es ilegal. Estás casada conmigo. Todo lo que tienes me pertenece también». Valeria se echó a reír, un sonido claro y musical que contrastaba con la tensión del momento. «Oh, Rodrigo, creo que no entiendes cómo funcionan las leyes matrimoniales modernas, especialmente cuando se puede probar que el matrimonio se contrajo bajo falsas pretensiones y con intenciones fraudulentas». Extrajo otro documento de su bolso. «Este es el acuerdo prenupcial que firmaste anoche en tu despedida de soltero, cuando estabas tan ebrio que probablemente ni recuerdas haberlo hecho. Un acuerdo que protege completamente mis bienes previos al matrimonio y establece que cualquier intento de apropiación fraudulenta resultará en la nulidad inmediata del matrimonio». El shock en el rostro de Rodrigo era tan absoluto que varios invitados sintieron una mezcla de horror y fascinación. «Pero lo mejor de todo», continuó Valeria, claramente disfrutando del momento, «es que con el dinero de la venta del terreno, no solo creé mi propia empresa de desarrollo inmobiliario, sino que además adquirí 3 propiedades estratégicas en la Ciudad de México que Construcciones Villarreal había estado intentando comprar durante años». Se dirigió directamente a don Aurelio. «Lo que significa, querido suegro, que a partir de mañana, su principal competencia seré yo». El salón había quedado dividido entre aquellos que aplaudían discretamente la inteligencia de Valeria y aquellos que estaban horrorizados por el escándalo que se desarrollaba ante sus ojos. Elena Montes, recuperándose de su shock inicial, se acercó a su hija con lágrimas en los ojos. «Valeria, mija, ¿por qué no nos dijiste nada?». «Porque necesitaba que todo pareciera completamente normal. Porque si la familia Villarreal hubiera sospechado algo, habrían intentado detenerme antes de que pudiera completar mi plan». Camila se acercó al micrófono. «Y porque mi mejor amiga es la mujer más inteligente que conozco, y sabía exactamente lo que estaba haciendo». Rodrigo se desplomó en su silla, la realidad de la situación finalmente penetrando a través de su borrachera. Su familia lo rodeó inmediatamente, clearly planning their next move. Magdalena Villarreal se dirigió a Valeria con veneno en su voz. «Esto no se va a quedar así, niña. Nuestra familia tiene contactos, influencia. Vas a lamentar haberte metido con nosotros». Valeria sonrió nuevamente. Esa sonrisa que había heredado de su abuela Esperanza. La misma sonrisa que había usado la anciana cuando cerró el trato más importante de su vida empresarial. «Señora Villarreal, creo que usted no comprende completamente la situación. Yo no me metí con ustedes. Ustedes se metieron conmigo cuando decidieron que podían estafarme y humillarme. Y ahora van a descubrir que subestimar a una mujer inteligente puede ser el error más costoso de sus vidas». Se volvió hacia todos los invitados. «Quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta noche tan memorable. Los documentos de anulación matrimonial serán presentados mañana mismo, junto con todas las evidencias legales correspondientes». Tomó su ramo de novia de la mesa, y en un gesto que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes, lo arrojó directamente a la cara de Rodrigo. «Feliz noche de bodas, querido». Y con esas palabras, Valeria Montes caminó hacia la salida del Club de Golf Chapultepec, seguida por su familia y sus amigos leales.
dejando atrás a una familia Villarreal completamente destruida y a 200 invitados que acababan de presenciar la venganza más elegante y devastadora que la alta sociedad mexicana había visto en décadas. El eco de sus tacones en el mármol del club resonó como el final de una era y el comienzo de otra completamente nueva. Los primeros rayos del sol de noviembre se filtraban a través de las enormes ventanas del piso 32 de la Torre Ejecutiva San Ángel, donde Valeria había establecido su nueva oficina 3 meses atrás. Desde esa altura privilegiada, podía observar toda la Ciudad de México despertar lentamente, mientras que ella ya llevaba 2 horas trabajando. La prensa había tenido un festín con los eventos de su boda. La venganza de la novia del año había sido el titular de El Universal, mientras que Reforma había optado por Arquitecta destruye imperio familiar en noche de bodas. Las redes sociales habían explotado con videos de la recepción que varios invitados habían grabado discretamente, convirtiendo a Valeria en una sensación viral que trascendió las fronteras de México. Pero la notoriedad mediática era lo de menos. En las 3 semanas que habían pasado desde la boda, Valeria había estado lidiando con las consecuencias legales, empresariales y personales de su decisión de exponer públicamente a los Villarreal. Su asistente, Mónica Herrera, una mujer de 40 años que había trabajado durante 15 años en el sector inmobiliario antes de unirse a la recién creada Desarrollos Montes Internacional, tocó suavemente la puerta de la oficina. Licenciada Valeria, llegó el licenciado Castañeda para la junta de las 9. Leonardo Castañeda era su abogado principal, un hombre de 55 años con una reputación impecable en litigios comerciales, y quien había sido fundamental en la estructuración legal de toda su estrategia contra los Villarreal. «Que pase, Mónica. Y por favor tráenos café, va a ser una junta larga». Leonardo entró a la oficina con una expresión seria, cargando un portafolio de documentos que parecía más pesado de lo habitual. «Buenos días, Valeria. Tenemos mucho de qué hablar. Por tu expresión, imagino que no todas son buenas noticias». Leonardo se acomodó en una de las sillas frente al escritorio de Valeria, extrajo varios documentos y los organizó meticulosamente antes de hablar. Empecemos con lo positivo. La anulación matrimonial fue aprobada ayer por el juez Ramírez. Oficialmente, tu matrimonio con Rodrigo Villarreal nunca existió legalmente. El acuerdo prenupcial que firmó bajo los efectos del alcohol ha sido declarado válido, lo que significa que tus bienes están completamente protegidos. Valeria suspiró con alivio. Había sido la parte más incierta de su plan, ya que dependía de que el sistema legal mexicano actuara con justicia y rapidez. Sin embargo, continuó Leonardo, la familia Villarreal no se ha quedado de brazos cruzados. Han contratado a Hernández Asociados para representarlos. Valeria alzó una ceja. Conocía bien ese bufete. Eran conocidos por sus tácticas agresivas y sus conexiones políticas. ¿Qué han hecho? Han presentado 3 demandas diferentes. Primera, están alegando que los documentos que presentaste sobre sus prácticas fraudulentas fueron obtenidos ilegalmente, lo cual es falso. Todo lo obtuve a través de fuentes públicas y investigación legal. Lo sé, pero están tratando de desacreditar la evidencia. Segunda demanda. Están alegando difamación y daño a su reputación empresarial, pidiendo una compensación de 50 millones de pesos. Valeria se echó a reír. ¿50 millones por decir la verdad? Y tercera, Leonardo continuó con expresión aún más seria. Están alegando que tu matrimonio fue una conspiración premeditada para defraudarlos, y están pidiendo que se investigue si cometiste algún delito al casarte sabiendo que ibas a anular el matrimonio. Esta vez Valeria no se rió. La acusación era seria y potencialmente problemática. ¿Qué tan sólidas son sus argumentos? En términos legales, muy débiles. Tú no cometiste ningún fraude. Ellos sí. El problema es que tienen influencia y están presionando a través de canales políticos para que las autoridades te investiguen. Mónica regresó con una bandeja de café recién hecho y algunas galletas. El aroma ayudó a calmar ligeramente la tensión en la oficina. ¿Y las autoridades qué han dicho sobre la evidencia que presentamos contra ellos? Leonardo tomó un sorbo de café antes de responder. Ahí es donde se pone interesante.
La Procuraduría Fiscal está tomando muy en serio las acusaciones de evasión fiscal. Han iniciado una investigación formal que podría resultar en multas de varios millones de pesos. ¿Y los sobornos a funcionarios públicos? Más complicado. Algunos de los funcionarios implicados están siendo protegidos por sus superiores. Pero hay suficiente evidencia para al menos iniciar investigaciones que mancharán permanentemente la reputación de Construcciones Villarreal. Valeria se levantó de su escritorio y caminó hacia las ventanas, observando el tráfico matutino de la ciudad. Había calculado todas estas variables, pero vivirlas en la realidad era diferente a planificarlas en el papel. Leonardo, necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Estoy en peligro real de enfrentar cargos criminales? Las posibilidades son bajas, pero no inexistentes. Dependemos de que el sistema funcione como debe. Mientras tanto, necesitamos ser extremadamente cuidadosos con cada movimiento que hagamos. En ese momento, el teléfono celular de Valeria vibró. Era un mensaje de Camila. Prende Televisión Azteca. Ahora. Valeria encendió la televisión de su oficina y sintonizó el noticiero matutino. La conductora, Patricia Armendáriz, estaba presentando una entrevista en vivo. Tenemos en el estudio al señor Aurelio Villarreal, presidente de Construcciones Villarreal, quien quiere aclarar públicamente la situación que se ha generado alrededor de su familia en las últimas semanas. Don Aurelio apareció en pantalla, visiblemente demacrado pero con la postura digna que lo había caracterizado durante décadas. Llevaba un traje gris impecable, pero sus ojos mostraban el cansancio de las últimas semanas. Señor Villarreal, comenzó la conductora, mucho se ha hablado sobre los eventos que ocurrieron en la boda de su hijo. ¿Cuál es su versión de los hechos? Don Aurelio respiró profundamente antes de responder. Patricia, mi familia ha sido víctima de una campaña de difamación orquestada por una mujer despechada que no pudo aceptar que su matrimonio no funcionara como ella esperaba. Valeria sintió que la sangre le hervía, pero Leonardo la tranquilizó con una mano en el hombro. Las acusaciones que ella ha hecho contra mi empresa son completamente falsas. Construcciones Villarreal ha operado durante 40 años con la más estricta ética empresarial. Tenemos certificaciones internacionales y el reconocimiento de múltiples organismos gubernamentales. ¿Y qué hay de los documentos que presentó la arquitecta Montes?, preguntó la conductora. Documentos falsificados, Patricia. Mi equipo legal ya ha demostrado que esos papeles fueron manipulados digitalmente. Esta mujer contrató expertos en falsificación para crear evidencia que no existe. Valeria se volvió hacia Leonardo con los ojos brillando de ira. ¿Pueden decir eso en televisión nacional? Es una mentira absoluta. Pueden decir lo que quieran. Nuestra respuesta debe ser legal, no mediática. En la televisión, don Aurelio continuó. Lo que más me duele de esta situación es que mi hijo Rodrigo, que es un joven honesto y trabajador, se enamoró genuinamente de esta mujer. Él jamás habría considerado casarse por conveniencia. Esa acusación es una invención cruel de alguien que decidió destruir a una familia entera por despecho. ¿Y qué me dice del terreno en Polanco?, insistió la conductora. Ese terreno nunca nos interesó. Tenemos proyectos mucho más importantes en desarrollo. La idea de que nos casaríamos por un pedazo de tierra es ridícula. Somos una empresa que maneja cientos de millones de pesos al año. La entrevista continuó durante 10 minutos más, con don Aurelio presentándose como el patriarca de una familia honorable que había sido atacada injustamente. Su actuación era convincente, y Valeria podía imaginar el impacto que tendría en la opinión pública. Cuando terminó la entrevista, Valeria apagó la televisión y se volvió hacia Leonardo. ¿Qué tan grave es esto? Es molesto, pero no cambia los hechos legales. Los documentos que presentamos tienen cadenas de custodia verificables y provienen de fuentes oficiales. No se pueden falsificar registros gubernamentales, pero puede influir en la opinión pública y en los funcionarios que están investigando el caso. Exacto. Por eso necesitamos acelerar nuestra siguiente fase. Valeria regresó a su escritorio y extrajo una carpeta etiquetada como Proyecto Expansión. ¿Te refieres a Barcelona? Entre otras cosas, sí. Pero primero necesitamos solidificar tu posición aquí en México. Durante las siguientes 2 horas, Valeria y Leonardo revisaron los detalles de la estrategia a mediano plazo.
Los socios internacionales de Valeria estaban listos para realizar una inversión masiva en el mercado inmobiliario mexicano, pero necesitaban garantías de estabilidad legal. A las 11 de la mañana, Mónica anunció la llegada de David Richardson, el representante del consorcio estadounidense que había invertido en Desarrollos Montes Internacional. David era un hombre de 45 años, de complexión atlética y modales impecables, que había trabajado durante 20 años en desarrollo inmobiliario en ciudades como Nueva York, Miami y Los Ángeles. Su experiencia era exactamente lo que Valeria necesitaba para competir contra empresas establecidas como Construcciones Villarreal. Valeria, David la saludó con un abrazo cordial. Vi las noticias de la mañana. ¿Qué tan preocupados debemos estar? Es ruido mediático, respondió Valeria con confianza. Los hechos están de nuestro lado. David se acomodó en la mesa de conferencias junto con Leonardo. Nuestros inversores en Estados Unidos están un poco nerviosos. Las acusaciones de documentos falsificados, aunque sean falsas, pueden afectar nuestra credibilidad internacional. ¿Qué necesitan para tranquilizarse?, preguntó Valeria directamente. Resultados concretos. Necesitamos cerrar el primer proyecto antes de fin de año, para demostrar que esta empresa es viable a pesar del escándalo. Valeria extrajo los planos arquitectónicos del proyecto que había estado desarrollando en secreto durante meses. Un complejo residencial de lujo en Santa Fe, que competiría directamente con el desarrollo que Construcciones Villarreal había planeado para el terreno que ella originalmente poseía en Polanco. David, te presento Torres del Valle. 300 unidades residenciales de lujo, centro comercial integrado, áreas verdes, tecnología sustentable. Inversión inicial, $200 millones. David estudió los planos con la expresión concentrada de un experto. Leonardo también se inclinó para observar mejor los detalles. Los números preliminares muestran un retorno de inversión del 30% en 3 años. Continuó Valeria. Pero más importante que eso, este proyecto directamente competirá con el desarrollo que los Villarreal planeaban hacer en Polanco. ¿Ya tienes los permisos de construcción?, preguntó David. Todos los permisos preliminares están aprobados. Los finales los tendremos en 2 semanas. ¿Y el terreno? Valeria sonrió con la misma expresión que había usado la noche de su boda. Ya es nuestro. Lo compré el mes pasado a través de una subsidiaria, completamente en secreto. David se reclinó en su silla, claramente impresionado. Valeria, esto es agresivo. Estás declarando guerra total contra los Villarreal. Ellos me declararon la guerra primero cuando decidieron que podían estafarme. Yo simplemente estoy respondiendo en el mismo idioma. Leonardo intervino. Valeria, debes considerar que este nivel de competencia directa podría intensificar sus acciones legales contra ti. Que lo hagan. Cada movimiento que hagan contra mí va a exponer más sus propias irregularidades. Además, Valeria extrajo otro documento. Ya tengo la respuesta para eso. El documento era una propuesta de asociación con Grupo Carso, una de las empresas más poderosas e influyentes de México. ¿Conseguiste una reunión con ellos?, preguntó David, visiblemente sorprendido. Mejor que eso, el ingeniero Hernández, vicepresidente de Desarrollo Inmobiliario de Carso, vio las noticias sobre mi confrontación con los Villarreal y se interesó en mi perfil empresarial. Aparentemente ellos también han tenido problemas con las prácticas comerciales de Construcciones Villarreal. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Leonardo. Competencia desleal, sobornos para obtener contratos gubernamentales, violaciones a normas de construcción que han afectado proyectos en los que Carso tenía interés. Digamos que hay una historia larga de animosidad empresarial. David revisó la propuesta de Carso. Esto cambiaría completamente el panorama. Si Carso respalda este proyecto, los Villarreal no tendrían ninguna posibilidad de competir. Exactamente. Pero hay una condición. ¿Cuál? Quieren que presente públicamente evidencia adicional sobre las irregularidades de Construcciones Villarreal. No solo las que ya presenté a las autoridades, sino nueva información que demuestre un patrón de comportamiento corrupto que va más allá de lo que ya se conoce. Leonardo frunció el ceño. ¿Tienes esa evidencia? La tengo, pero usarla significaría quemar todos los puentes.
No habría posibilidad de reconciliación o arreglo pacífico con la familia Villarreal. ¿Y eso te preocupa?, preguntó David. Valeria caminó nuevamente hacia las ventanas. Desde esa altura, podía ver el edificio donde funcionaban las oficinas de Construcciones Villarreal, a apenas 10 cuadras de distancia. Durante los últimos 3 meses, he recibido llamadas de Rodrigo casi todos los días. Al principio eran amenazas, después súplicas, ahora son intentos de negociación. Él quiere arreglar esto en privado. ¿Has hablado con él?, preguntó Leonardo. Una vez, hace 2 semanas. La conversación había tenido lugar en un café discreto en la zona rosa. Rodrigo había llegado 20 minutos tarde, visiblemente nervioso y demacrado. Las últimas semanas claramente no habían sido amables con él. Valeria, por favor. Había comenzado Rodrigo sin siquiera saludarla. Esto tiene que parar. Mi familia está siendo destruida. Tu familia se está destruyendo a sí misma, Rodrigo. Yo solo saqué a la luz lo que ustedes ya habían hecho. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? ¿Que deje el país? Dime qué necesitas para que esto termine. Valeria había estudiado el rostro del hombre con quien había estado a punto de casarse, buscando algún rastro de la persona de la que se había enamorado 2 años atrás. Quiero que me expliques por qué lo hiciste. ¿En qué momento decidiste que era aceptable estafarme y humillarme públicamente? Rodrigo había tardado varios minutos en responder, jugando nerviosamente con su taza de café. Al principio fue real, Valeria. Me enamoré de ti genuinamente. Pero mi padre se enteró del terreno que habías heredado y comenzó a presionar. Dijo que era una oportunidad que no podíamos desperdiciar, que podía asegurar el futuro de la empresa. ¿Y decidiste que eso era más importante que el respeto hacia mí? No fue una decisión consciente. Fue gradual. Cada vez que mi padre hablaba del proyecto, cada vez que veía los planos, cada vez que calculaba las ganancias potenciales, poco a poco el amor se convirtió en conveniencia. ¿Y la humillación pública en la boda? ¿Eso también fue gradual? Rodrigo se había avergonzado visiblemente. Eso fue la estupidez del alcohol y la presión. Pensé que ya había ganado, que ya tenía todo asegurado. Quería impresionar a mi familia mostrándoles lo inteligente que había sido. ¿Te das cuenta de que nunca habrías tenido acceso al terreno? ¿Que incluso si tu plan hubiera funcionado, yo había tomado precauciones legales? Ahora sí. Pero en ese momento pensé que era solo una arquitecta enamorada que no entendía los negocios complejos. Esas palabras habían sido el final de cualquier posibilidad de reconciliación para Valeria. La conversación había terminado con ella levantándose de la mesa sin decir una palabra más. De vuelta en su oficina, Valeria compartió los detalles relevantes de esa conversación con David y Leonardo. Así que la pregunta, concluyó Valeria, es si estoy dispuesta a destruir completamente a una familia que intentó destruirme a mí. David fue el primero en responder. Desde una perspectiva empresarial, la decisión es clara. La asociación con Carso te daría una ventaja competitiva insuperable. En 5 años podría ser una de las desarrolladoras más importantes de México. Leonardo asintió. Y desde una perspectiva legal, mientras más evidencia presente contra ellos, más sólida será tu posición defensiva contra sus demandas. ¿Y desde una perspectiva humana?, preguntó Valeria. Ambos hombres guardaron silencio. Era una decisión que solo ella podía tomar. En ese momento Mónica tocó nuevamente la puerta. Licenciada Valeria, hay una señora que insiste en verla. Dice que es urgente y que se llama Esperanza Villarreal. Valeria intercambió una mirada sorprendida con Leonardo. Esperanza Villarreal era la hermana menor de don Aurelio, una mujer de 60 años, que había trabajado durante décadas en el Departamento de Contabilidad de Construcciones Villarreal, antes de retirarse 5 años atrás. ¿Esperanza Villarreal está aquí?, preguntó David. ¿No es esa la contadora que renunció en medio de un escándalo? La misma, confirmó Leonardo. Nunca se supo exactamente por qué renunció, pero hubo rumores de desacuerdo sobre las prácticas contables de la empresa. Valeria consideró sus opciones. Recibir a un miembro de la familia Villarreal podía ser una trampa, pero también podía ser una oportunidad inesperada. Que pase, pero que David y Leonardo se queden presente.
Esperanza Villarreal entró a la oficina con paso decidido pero nervioso. Era una mujer pequeña, de cabello gris perfectamente peinado, y ojos inteligentes que inmediatamente evaluaron a todos los presentes. Llevaba un maletín de cuero que parecía contener documentos importantes. «Señorita Montes», comenzó sin preámbulos, «necesitamos hablar. Y usted va a querer escuchar lo que tengo que decirle». Valeria la invitó a sentarse, pero Esperanza prefirió permanecer de pie. «Llevo 5 años esperando la oportunidad perfecta para destruir a mi hermano y a su empresa corrupta. Usted me ha dado esa oportunidad». El silencio en la oficina era absoluto. Nadie había esperado una declaración tan directa. «¿Por qué querría usted destruir a su propia familia?», preguntó Valeria cuidadosamente. Esperanza abrió su maletín y extrajo una carpeta gruesa llena de documentos. «Porque hace 5 años descubrí que mi hermano y mi sobrino estaban robando dinero de las cuentas de empleados jubilados. Dinero que esos trabajadores habían ahorrado durante décadas para su retiro». David se inclinó hacia adelante, claramente interesado. «Cuando los confronté, me dijeron que cerrara la boca o me destruirían. Me forzaron a renunciar y firmar un acuerdo de confidencialidad que me impide hablar públicamente sobre lo que vi». «¿Y qué cambió ahora?», preguntó Leonardo. Esperanza sonrió con una expresión que recordaba a la de Valeria la noche de su boda. «Que mi acuerdo de confidencialidad tiene una cláusula que me permite revelar información si es en respuesta a investigaciones criminales oficiales. Y usted, señorita Montes, ya inició esas investigaciones». Extendió la carpeta hacia Valeria. «Aquí están los documentos que prueban el robo sistemático de fondos de pensiones, contratos fantasma con empresas que no existen, y pagos de sobornos que suman más de 100 millones de pesos durante los últimos 10 años. Valeria tomó la carpeta con manos ligeramente temblorosas. El contenido representaba exactamente la evidencia adicional que Carso había solicitado. «¿Por qué me ayuda?», preguntó Valeria. «Yo arruiné la boda de su sobrino». Esperanza se echó a reír, un sonido amargo pero satisfecho. «Usted le dio a mi sobrino exactamente lo que se merecía. Rodrigo es tan corrupto como su padre. Lo que usted hizo esa noche fue la cosa más valiente y más inteligente que he visto en años. ¿Y está dispuesta a testificar públicamente sobre el contenido de estos documentos?». «Estoy dispuesta a testificar, a ser entrevistada por los medios, a presentarme ante las autoridades y a hacer todo lo que sea necesario para asegurarme de que Construcciones Villarreal pague por lo que ha hecho». David revisó algunos de los documentos que Esperanza había traído. Su expresión se volvía más seria con cada página que leía. Esto es devastador. Si esta información es precisa, no solo destruiría a Construcciones Villarreal, sino que podría resultar en cargos criminales contra varios miembros de la familia». Leonardo asintió. «Con esta evidencia, las demandas que han presentado contra Valeria se volverían completamente irrelevantes. Ellos estarían demasiado ocupados defendiéndose de cargos criminales». Valeria estudió cuidadosamente a Esperanza Villarreal. «¿Qué quiere a cambio de esta información?». «Justicia, que los trabajadores que fueron robados recuperen su dinero, y que mi familia aprenda que hay consecuencias por tratar a las personas como si fueran descartables». «¿Y para usted personalmente?». Esperanza consideró la pregunta por un momento. «Un trabajo. Soy una contadora excelente, y he estado desempleada durante 5 años porque mi hermano se aseguró de que nadie en la industria me contratara». Valeria sonrió. «Creo que podemos arreglar eso». La reunión continuó durante otra hora, con Leonardo y David revisando meticulosamente la evidencia que Esperanza había proporcionado. Cada documento que examinaban fortalecía el caso contra Construcciones Villarreal y debilitaba cualquier posibilidad de que sus demandas contra Valeria prosperaran. Cuando Esperanza se marchó, después de acordar una reunión posterior con Leonardo para formalizar su testimonio, los tres se quedaron en silencio por varios minutos. Finalmente, David habló. «Valeria, con esta información, no solo puedes defenderte de los Villarreal, puedes destruirlos completamente. Y la asociación con Carso sería automática», agregó Leonardo. «Ellos querrían trabajar contigo no solo por el proyecto, sino para asegurarse de estar del lado correcto de esta guerra empresarial». Valeria caminó una vez más hacia las ventanas.
La ciudad se extendía ante ella, llena de oportunidades y desafíos. En la distancia podía ver las grúas de construcción trabajando en varios proyectos, algunos de los cuales pertenecían a Construcciones Villareal. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué?, preguntaron David y Leonardo al mismo tiempo. Que si Rodrigo simplemente me hubiera amado de verdad, si se hubiera casado conmigo por las razones correctas, ahora estarían construyendo el proyecto de Polanco con mi total apoyo. Habrían ganado mucho más dinero trabajando conmigo como socia que tratando de estafarme. La arrogancia les costó todo, observó David. No solo la arrogancia, la falta de respeto. Pensaron que una mujer no podía ser más inteligente que ellos, que no podía planear mejor que ellos, que no podía ser más despiadada que ellos cuando fuera necesario. Leonardo cerró su portafolio y se preparó para marcharse. ¿Cuál es el siguiente paso, Valeria? Valeria tomó la carpeta que Esperanza había dejado y la colocó cuidadosamente en su caja fuerte personal. Mañana por la mañana llamaré al ingeniero Hernández de Carso y le diré que tenemos un trato. Después programaré una conferencia de prensa para el viernes. ¿Una conferencia de prensa?, preguntó David sorprendido. Si don Aurelio quiere jugar en los medios, vamos a jugar en los medios. Pero esta vez, yo tendré toda la información, y él tendrá que responder preguntas muy incómodas. Cuando David y Leonardo se marcharon, Valeria se quedó sola en su oficina mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México. Tomó su teléfono y marcó el número de Camila. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Camila sin preámbulos. Acabo de recibir las armas para ganar esta guerra definitivamente. ¿En serio? Cuenta. Valeria le relató los eventos del día, desde la entrevista de don Aurelio hasta la visita inesperada de Esperanza Villareal. Dios mío, Valeria, esto es como una novela. ¿De verdad vas a hacer la conferencia de prensa? ¿Tú qué crees? Camila se rió. Creo que los Villareal no tienen idea de con quién se metieron. Esa noche, mientras Valeria cenaba sola en su departamento de la Condesa, reflexionó sobre los últimos 3 meses de su vida. En noviembre del año anterior, había sido una arquitecta exitosa pero relativamente desconocida, enamorada de un hombre que creía conocer, planeando una vida que pensaba que sería predecible y feliz. Ahora, era la CEO de una empresa en rápido crecimiento, una figura pública controversia, y una mujer que había aprendido que la venganza, cuando se planea cuidadosamente y se ejecuta con precisión, podía ser más satisfactoria que cualquier cuento de hadas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado. Vas a pagar por lo que nos has hecho. Valeria sonrió, guardó el teléfono y continuó cenando tranquilamente. Mañana sería otro día de batalla, y ella estaba más que preparada. En el otro lado de la ciudad, en la mansión familiar de los Villareal en Las Lomas, Rodrigo miraba por la ventana de su antigua habitación, preguntándose cómo una noche que debería haber sido la más feliz de su vida, se había convertido en el comienzo de la destrucción de todo lo que conocía. La guerra estaba lejos de terminar, pero las cartas sobre la mesa habían cambiado completamente, y por primera vez en su vida, Valeria Montes tenía la mano ganadora. El viernes por la mañana, el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México había sido transformado en el epicentro de lo que los medios ya estaban llamando la guerra empresarial del siglo. Valeria había alquilado el salón de conferencias más grande del hotel, y las reservaciones se habían agotado en menos de 2 horas, después de que su equipo de relaciones públicas anunciara la conferencia de prensa. Representantes de Televisa, TV Azteca, El Universal, Reforma, Milenio y docenas de medios internacionales habían confirmado su asistencia. Las redes sociales bullían con especulaciones sobre lo que Valeria revelaría, y el hashtag Venganza Montes se había posicionado como trending topic no solo en México, sino en varios países latinoamericanos. Valeria se encontraba en la suite presidencial del hotel, preparándose meticulosamente para lo que sabía sería el momento más importante de su carrera empresarial. Su estilista personal, Ricardo Zamora, un hombre de 40 años que había trabajado con celebrities y políticos de alto nivel, había elegido cuidadosamente su atuendo.
Un traje sastre azul marino de Hermès que proyectaba autoridad y sofisticación, combinado con una blusa blanca de seda italiana y accesorios dorados discretos pero elegantes. «Valeria», le dijo Ricardo mientras ajustaba los últimos detalles de su peinado, «te ves poderosa. Vas a proyectar exactamente la imagen que necesitas. Una mujer en control, inteligente y completamente preparada». Camila estaba sentada en el sofá de la suite, revisando por última vez el discurso que habían estado perfeccionando durante toda la semana. «¿Nervios?», le preguntó a su mejor amiga. «Anticipación», respondió Valeria, aplicándose un labial rojo cereza que le daba un toque de audacia calculada. «Llevo 3 meses esperando este momento». Leonardo llegó a la suite acompañado de Mónica y David Richardson. El equipo de Valeria había crecido considerablemente en las últimas semanas. Además de sus colaboradores principales, había contratado a Marina Delgado, una experta en relaciones públicas que había manejado crisis mediáticas para políticos y empresarios de primer nivel. «¿Todo listo?», preguntó Leonardo, revisando su portafolio una vez más. «Los documentos están organizados cronológicamente», confirmó Mónica. «La presentación audiovisual está cargada y probada. Los traductores están en posición para los medios internacionales». David parecía más nervioso que la propia Valeria. «¿Estás segura de que quieres revelar todo? Una vez que esta información sea pública, no habrá vuelta atrás». Valeria se volvió hacia él con una sonrisa que había perfeccionado durante meses, confiada, determinada y ligeramente peligrosa. «David, hace 4 meses un hombre me humilló públicamente en el día que se suponía era el más feliz de mi vida. Me trató como si fuera una idiota que podía ser manipulada fácilmente. Intentó robarme la herencia más valiosa que me dejó mi abuela. ¿Tú crees que voy a detenerme ahora por nervios de último minuto?» Marina Delgado entró a la suite cargando una carpeta con las últimas actualizaciones mediáticas. «Valeria, necesitas saber esto antes de bajar. Construcciones Villarreal programó su propia conferencia de prensa para las 3 de la tarde. ¿En serio?». Valeria alzó una ceja intrigada más que preocupada. «Van a presentar lo que llaman evidencia contundente de que tus acusaciones son falsas. Don Aurelio, Rodrigo y todo el equipo legal de Hernández y Asociados estarán presentes». Camila se echó a reír. «¿No entienden que mientras más ruido hagan, más atención le van a dar a lo que tú digas esta mañana?» «Aparentemente no», confirmó Marina. «Pero hay algo más. Según mis fuentes en los medios, van a anunciar una demanda por 500 millones de pesos por daño moral y empresarial». Leonardo frunció el ceño. 500 millones es una cifra absurda. Ningún juez mexicano. «No es para ganar», lo interrumpió Valeria. «Es para intimidar. Quieren que la gente piense que si pueden demandar por esa cantidad, es porque tienen confianza en su posición legal». David consultó su reloj. «Son las 9:45. La conferencia empieza en 15 minutos». Valeria tomó una última mirada al espejo. Se ajustó su collar de perlas y tomó la carpeta con los documentos más devastadores que había compilado durante meses de investigación silenciosa. «Es hora de terminar esto». El salón de conferencias estaba completamente lleno. Las cámaras de los principales medios estaban estratégicamente posicionadas, y varios reporteros transmitían en vivo desde sus posiciones. El murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente cuando Valeria entró al salón acompañada de su equipo. Se dirigió al pódium con la elegancia de una mujer que había nacido para estar en el centro de la atención pública. Su postura era perfecta, su expresión serena pero determinada. Cuando llegó al micrófono, el silencio en el salón era absoluto. «Buenos días», comenzó Valeria con una voz clara que llegó perfectamente a todos los rincones del salón. «Mi nombre es Valeria Montes, soy arquitecta, empresaria y CEO de Desarrollos Montes Internacional. Hace 3 meses, en la noche de mi boda, fui humillada públicamente por el hombre con quien acababa de casarme». Las cámaras se enfocaron en su rostro, mientras ella hacía una pausa calculada. «Esa humillación me llevó a tomar decisiones que han resultado en lo que los medios han llamado una guerra empresarial. Hoy estoy aquí para contar la historia completa, presentar evidencia que demuestra que mi respuesta no solo fue justificada, sino necesaria.
y anunciar desarrollos que cambiarán permanentemente el panorama de la industria de la construcción en México. Un murmullo de expectación recorrió el salón. Pero antes de hablar sobre el futuro, debo hablar sobre el pasado. Específicamente, sobre años de corrupción, fraude y prácticas criminales que la familia Villarreal y su empresa, Construcciones Villarreal, han estado cometiendo mientras se presentaban públicamente como un ejemplo de ética empresarial. Valeria hizo una señal a Mónica, quien activó la primera presentación audiovisual. Una pantalla gigante se iluminó mostrando una cronología detallada de las irregularidades de Construcciones Villarreal. Comencemos con los registros fiscales, continuó Valeria mientras señalaba los gráficos en la pantalla. Durante los últimos 10 años, Construcciones Villarreal ha reportado ganancias por 800 millones de pesos. Sin embargo, sus declaraciones fiscales muestran pérdidas consistentes que les han permitido evitar pagar impuestos por más de 150 millones de pesos. Las cámaras captaron las expresiones de shock y fascinación de los reporteros mientras tomaban notas frenéticamente. La diferencia entre las ganancias reales y las reportadas se explica por un sistema de empresas fantasma que crean facturas falsas por servicios inexistentes. La presentación mostró una red compleja de empresas subsidiarias, todas conectadas a la familia Villarreal, todas con direcciones fiscales en oficinas inexistentes. Pero la evasión fiscal es solo el principio. Continuó Valeria, su voz adquiriendo un tono más firme. Lo que descubrí después fue mucho más grave. La siguiente serie de diapositivas mostró contratos gubernamentales y correspondencia oficial. Entre 2019 y 2023, Construcciones Villarreal obtuvo contratos gubernamentales por valor de 400 millones de pesos. Estos contratos fueron adjudicados después de que la empresa realizara donaciones a funcionarios públicos específicos. Valeria extrajo un documento de su carpeta y lo mostró a las cámaras. Este es un cheque por 2 millones de pesos firmado por Aurelio Villarreal y dirigido al director de Obras Públicas del Estado de México, fechado 3 días antes de que Construcciones Villarreal ganara la licitación para construir el Hospital Regional de Toluca. El murmullo en el salón se intensificó. Varios reporteros se inclinaron hacia adelante, claramente captivados por las revelaciones. Pero lo que más me indigna, continuó Valeria, su voz cargándose de emoción controlada, es lo que descubrí sobre el robo de fondos de pensiones. La presentación mostró registros contables detallados y estados de cuenta bancarios. Durante 5 años, Construcciones Villarreal dedujo de los salarios de sus empleados contribuciones para fondos de pensiones privados. Estos fondos, que totalizan 86 millones de pesos, nunca fueron depositados en las cuentas correspondientes. La pantalla mostró fotografías de trabajadores de la construcción, hombres y mujeres de mediana edad que habían confiado en que sus ahorros estarían seguros. En lugar de proteger el futuro de sus trabajadores, la familia Villarreal utilizó ese dinero para financiar inversiones personales, incluyendo la compra de propiedades en Estados Unidos y Europa. Un reportero de Televisa levantó la mano. Señorita Montes, ¿cómo obtuvo usted acceso a esta información? A través de investigación legal realizada por despachos especializados en auditorías forenses, acceso a registros públicos y testimonios de empleados actuales y ex empleados de Construcciones Villarreal. ¿Incluyendo miembros de la familia Villarreal? Preguntó una reportera de Milenio. Incluyendo miembros de la familia Villarreal que decidieron que era hora de que la verdad saliera a la luz. En ese momento, Esperanza Villarreal entró al salón acompañada de Leonardo. Su presencia causó un revuelo inmediato entre los reporteros, que reconocieron inmediatamente a la hermana menor del patriarca Villarreal. Señoras y señores, anunció Valeria, les presento a Esperanza Villarreal, exdirectora de contabilidad de Construcciones Villarreal, quien será la principal testigo en las investigaciones criminales que se iniciarán la próxima semana. Esperanza se acercó al micrófono con paso firme. A pesar de su edad y estatura pequeña, proyectaba una autoridad que impresionó a todos los presentes. Mi nombre es Esperanza Villarreal, comenzó con voz clara, y durante 30 años trabajé para la empresa de mi familia. Durante los últimos 10 años de mi empleo, fui testigo directo de las actividades criminales que la señorita Montes acaba de describir.
El silencio en el salón era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las cámaras. Intenté detener estas actividades desde dentro de la empresa. Cuando eso falló, intenté convencer a mi hermano de que cambiara el rumbo. Cuando eso también falló, amenacé con reportar las irregularidades a las autoridades. Esperanza hizo una pausa, claramente conmovida por los recuerdos. La respuesta de mi familia fue forzarme a renunciar, amenazarme con destruir mi reputación profesional y obligarme a firmar acuerdos de confidencialidad que me impedían hablar sobre lo que había visto. ¿Qué cambió?, preguntó un reportero de CNN en español. Que la señorita Montes tuvo el valor de hacer lo que yo no pude hacer, enfrentar a mi familia públicamente y crear las condiciones legales que me permiten finalmente hablar. Esperanza regresó a su asiento mientras Valeria retomó el micrófono. Durante los últimos 3 meses, mientras la familia Villarreal me ha estado demandando y difamando públicamente, yo he estado trabajando con las autoridades federales para asegurar que estas investigaciones se conduzcan con total transparencia. Valeria extrajo otro documento de su carpeta. Ayer recibí confirmación oficial de que la Procuraduría General de la República ha abierto investigaciones criminales por evasión fiscal, fraude, corrupción y apropiación indebida de fondos. Las investigaciones incluyen la posibilidad de cargos contra múltiples miembros de la familia Villarreal. El murmullo en el salón se convirtió en un rumor constante mientras los reporteros procesaban la magnitud de las revelaciones. Pero no estoy aquí solo para hablar sobre el pasado, continuó Valeria, su tono cambiando hacia algo más esperanzador. También estoy aquí para anunciar el futuro. La presentación cambió para mostrar renders arquitectónicos impresionantes de un complejo residencial moderno. Desarrollos Montes Internacional, en asociación con Grupo Carso y inversores internacionales, anuncia oficialmente el inicio de Torres del Valle, el proyecto residencial más ambicioso en la historia reciente de la Ciudad de México. Las imágenes mostraban torres elegantes rodeadas de áreas verdes, tecnología sustentable y diseños innovadores que combinaban lujo con responsabilidad ambiental. Inversión total, $300 millones. Empleos directos e indirectos, 5,000. Unidades residenciales, 400, diseñadas para familias de clase media y alta que buscan calidad sin comprometer la ética. David Richardson se acercó al micrófono para complementar el anuncio. Como representante de los socios internacionales, puedo confirmar que este proyecto establece un nuevo estándar para el desarrollo inmobiliario en México. Transparencia total en todas las operaciones, cumplimiento estricto de todas las regulaciones y un compromiso inquebrantable con la integridad empresarial. ¿Este proyecto competirá directamente con desarrollos de Construcciones Villarreal?, preguntó un reportero del Universal. No competiremos con ellos, respondió Valeria con una sonrisa que las cámaras captaron perfectamente. Los reemplazaremos. La declaración causó una reacción inmediata en el salón. Algunos reporteros aplaudieron espontáneamente, mientras otros se apresuraron a enviar actualizaciones en tiempo real. Señorita Montes, preguntó una reportera de Web Radio, ¿cómo responde a las acusaciones de que su matrimonio fue una farsa diseñada para defraudar a la familia Villarreal? Valeria se echó a reír, un sonido genuino que contrastó con la seriedad de los temas anteriores. Esa pregunta demuestra exactamente la mentalidad que me llevó a esta situación. Rodrigo Villarreal se casó conmigo con la intención de robarme. Cuando yo descubrí sus intenciones y me defendí, él y su familia decidieron que yo era la criminal. ¿Pero sabía usted sus intenciones cuando se casó?, insistió la reportera. Desde luego que sabía, por eso me preparé. La diferencia entre Rodrigo y yo es que él planeó un crimen, mientras que yo planeé justicia. ¿Considera que su respuesta fue proporcional?, preguntó un reportero de Proceso.com. Valeria consideró la pregunta por un momento antes de responder. Un hombre intentó robarme la herencia de mi abuela, humillarme públicamente y destruir mi confianza en el amor. En respuesta, expuse sus crímenes, protegí mis bienes y construí una empresa que ayudará a miles de familias honestas. Ustedes juzguen si eso es proporcional. La sesión de preguntas continuó durante otra hora.
Valeria respondió cada pregunta con precisión, confianza y una habilidad para controlar la narrativa que impresionó incluso a los reporteros más experimentados. Cuando finalmente terminó la conferencia, Valeria fue rodeada por reporteros que querían entrevistas adicionales. Su equipo de relaciones públicas había programado cuidadosamente sesiones con los medios más importantes, mientras que Marina Delgado coordinaba las solicitudes internacionales. Valeria, se acercó Camila cuando finalmente lograron llegar a una sala privada. Fue increíble. Destruiste completamente cualquier credibilidad que les quedara. Leonardo revisaba su teléfono, que había estado sonando constantemente durante toda la conferencia. Las redes sociales están explotando. Venganza Montes ya tiene más de 100,000 menciones. Los videos de la conferencia ya tienen millones de visualizaciones. David parecía eufórico. Nuestros socios en Estados Unidos están completamente impresionados. Quieren acelerar las inversiones para Torres del Valle. Mónica entró a la sala con una expresión de urgencia. Valeria, tienes que ver esto. Construcciones Villarreal acaba de cancelar su conferencia de prensa de esta tarde. Todos se volvieron hacia Mónica con sorpresa. ¿Cancelaron?, preguntó Valeria. Completamente. Su equipo de relaciones públicas emitió un comunicado diciendo que evaluarán sus opciones legales antes de hacer declaraciones públicas adicionales. Camila se echó a reír. En otras palabras, se acobardaron. No exactamente, dijo Marina, que había estado monitoreando las reacciones en tiempo real. Según mis contactos, están en sesión de emergencia con sus abogados. Aparentemente, algunas de las revelaciones de hoy los tomaron completamente por sorpresa. ¿Cuáles específicamente?, preguntó Leonardo. Los cheques a funcionarios públicos. Al parecer, no sabían que teníamos acceso a esa información. En ese momento, el teléfono personal de Valeria comenzó a sonar. Era un número que reconoció inmediatamente. Rodrigo. ¿Contestas?, preguntó Camila. Valeria consideró la pregunta por un momento. Después activó el altavoz para que todos pudieran escuchar. Hola, Rodrigo. Valeria. La voz de Rodrigo sonaba completamente derrotada. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste tan lejos? ¿Me estás preguntando en serio? ¿Después de todo lo que tu familia me hizo? Mis padres están devastados. Mi hermana está llorando. La empresa que mi abuelo construyó durante 60 años va a ser destruida. Rodrigo. Valeria respondió con una calma que sorprendió incluso a sus amigos. Tu empresa iba a ser destruida de todas maneras. La diferencia es que yo me aseguré de que fuera destruida por las razones correctas. ¿Hay algo que pueda hacer para detener esto? ¿Cómo qué? No lo sé. ¿Disculpas públicas? ¿Compensación económica? ¿Devolver el dinero robado? Valeria intercambió miradas con su equipo antes de responder. Rodrigo, hace 3 meses, cuando descubrí tus verdaderas intenciones, habría aceptado una disculpa sincera y una compensación justa. Hace un mes, cuando tu familia comenzó a difamarme públicamente, habría aceptado una disculpa pública y la devolución completa del dinero robado. ¿Y ahora? Ahora ya es demasiado tarde. Las investigaciones criminales están en marcha. Los medios internacionales están reportando la historia. Los trabajadores robados están organizando demandas colectivas. Esto ya no depende de mí. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Valeria, yo realmente te amaba al principio. Lo sé, Rodrigo. Eso es lo que hace todo esto más triste. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día podamos ser amigos? Valeria cerró los ojos por un momento antes de responder. Pregúntame eso cuando hayas pagado por todos tus crímenes, cuando hayas compensado a todas las personas que lastimaron, y cuando hayas aprendido que las acciones tienen consecuencias. ¿Y si hago todo eso? Entonces tal vez, dentro de muchos años, pueda perdonarte. Pero nunca voy a olvidar. Rodrigo colgó sin decir nada más. Leonardo fue el primero en romper el silencio que siguió. ¿Crees que intentarán negociar un acuerdo? Lo intentarán, confirmó Valeria. Pero ya es demasiado tarde para eso. Una vez que las investigaciones criminales están en marcha, los fiscales no van a detenerlas por arreglos privados. Marina entró nuevamente a la sala con su tablet en la mano. Valeria, tienes que ver las reacciones en redes sociales. Esto se ha vuelto internacional. La pantalla de la tablet mostraba feeds de Twitter.
Facebook e Instagram llenos de comentarios de apoyo para Valeria. Hashtags como Justicia para Valeria, Mujer Emprendedora y Corrupción Villarreal estaban trending en varios países. CNN Internacional quiere una entrevista exclusiva, continuó Marina. BBC Mundo también. Y hay al menos 12 invitaciones para programas de televisión en Estados Unidos y Europa. David revisaba sus propias notificaciones. Nuestros socios están recibiendo llamadas de inversores internacionales que quieren participar en futuros proyectos. El perfil público que has ganado está abriendo oportunidades que no habíamos imaginado. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Valeria. Es extraordinario, respondió David. En el mundo empresarial la reputación es todo. Has establecido una reputación de integridad, inteligencia y fortaleza que vale cientos de millones de dólares en oportunidades futuras. Camila sonrió. ¿Te das cuenta de que has pasado de ser una arquitecta talentosa, pero relativamente desconocida, a ser una figura internacional en menos de 6 meses? Y todo porque un idiota decidió que podía estafarme, reflexionó Valeria. Leonardo cerró su portafolio y se preparó para marcharse. Valeria, espero que entiendas que a partir de ahora tu vida va a cambiar permanentemente. Vas a ser una figura pública. Vas a tener seguidores y críticos. Vas a tener responsabilidades que van más allá de tu empresa. ¿Te refieres a que me he convertido en un símbolo? Exactamente. Eres un símbolo de que las mujeres inteligentes y preparadas pueden defenderse contra hombres poderosos y corruptos. Eso viene con oportunidades enormes, pero también con presiones enormes. Valeria caminó hacia las ventanas del hotel, observando la ciudad que ahora la veía de manera completamente diferente. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué?, preguntaron todos al mismo tiempo. Que cuando me desperté la mañana de mi boda hace 3 meses, lo único que quería era una vida tranquila y feliz con el hombre que amaba. Nunca quise ser una figura pública, nunca quise estar en guerra con nadie, nunca quise ser un símbolo de nada. Pero aquí estás, observó Camila. Aquí estoy, y por primera vez en meses, me siento completamente en paz con todas mis decisiones. El resto del día transcurrió en un torbellino de entrevistas, llamadas telefónicas y reuniones de seguimiento. Los principales medios mexicanos dedicaron programas especiales completos a las revelaciones de la mañana. Los noticieros de la noche presentaron análisis detallados de las implicaciones legales y empresariales del caso. Esa noche, mientras Valeria cenaba en el restaurante de su hotel con Camila, observaron las noticias en una pantalla cercana. El presentador de Televisa estaba describiendo las revelaciones como el escándalo de corrupción empresarial más grande de la década. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Camila. Valeria consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de haberme enamorado de la persona equivocada. Me arrepiento de no haber visto las señales de advertencia antes. Pero no me arrepiento de haber luchado por defender lo que era mío. ¿Y del futuro? ¿Qué sigue? Torres del Valle. Convertir Desarrollos Montes Internacional en la empresa de construcción más ética y exitosa de México. Demostrar que se puede ganar sin hacer trampa. ¿Y en lo personal? Valeria sonrió. La primera sonrisa genuinamente relajada que Camila había visto en meses. En lo personal voy a tomarme unas vacaciones cuando todo esto se calme. Después voy a concentrarme en construir la vida que realmente quiero, no la vida que alguien más diseñó para mí. En la televisión, el noticiero cambió a una toma en vivo de la mansión de los Villarreal en Las Lomas. La casa estaba a oscuras, con vehículos de seguridad privada estacionados afuera. El reportero explicaba que la familia había declinado hacer comentarios y que sus abogados habían solicitado tiempo para evaluar la situación legal. ¿Crees que entendieron el mensaje?, preguntó Camila. Valeria levantó su copa de vino en un brindis silencioso hacia la pantalla. Creo que finalmente entendieron que subestimar a una mujer preparada e inteligente puede ser el error más costoso de sus vidas. Mientras las luces de la Ciudad de México comenzaban a encenderse en la noche, Valeria Montes contempló el camino que la había llevado desde una mañana de noviembre, cuando descubrió que el hombre que amaba planeaba traicionarla, hasta esta noche de febrero,
cuando se había convertido en una de las empresarias más reconocidas del país. La venganza había sido perfecta, pero más importante aún, había sido justa. Y por primera vez en meses, Valeria pudo dormir tranquilamente, sabiendo que había protegido no solo su propio futuro, sino el futuro de todos los trabajadores honestos que habían sido víctimas de la codicia de la familia Villarreal. En el otro lado de la ciudad, Rodrigo Villarreal miraba por la ventana de su habitación, preguntándose cómo una decisión tomada en un momento de arrogancia había destruido todo lo que su familia había construido durante generaciones. La guerra había terminado, y Valeria Montes había ganado de manera tan completa que sus enemigos ni siquiera tenían fuerzas para continuar luchando. Pero la historia aún no había terminado. El capítulo final estaba por escribirse. 6 meses después, la brisa fresca del atardecer en Valle de Bravo acariciaba el rostro de Valeria mientras observaba desde la terraza de su nueva casa de descanso el lago que se extendía pacíficamente ante ella. Había comprado esta propiedad 3 meses atrás, cuando finalmente pudo tomarse las vacaciones que tanto necesitaba. Su teléfono vibró suavemente con un mensaje de Mónica. Las Torres del Valle están 60% vendidas. La revista Forbes quiere confirmar la entrevista para la portada del próximo mes. Valeria sonrió y guardó el teléfono sin responder. Había aprendido que no todo requería una respuesta inmediata. ¿Más ofertas de trabajo?, preguntó Camila, que acababa de salir al balcón con 2 copas de vino blanco. Más reconocimientos. A veces pienso que la notoriedad es más agotadora que la venganza. Las 2 amigas se acomodaron en las sillas de mimbre que daban vista al lago. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. ¿Has visto las noticias?, preguntó Camila. ¿Sobre los Villarreal? Prefiero no saber. Rodrigo salió de la cárcel esta mañana. Sentencia cumplida por cooperar con las investigaciones. Valeria tomó un sorbo de vino, digiriendo la información sin mostrar emoción particular. ¿Cómo te sientes al respecto? Curiosamente, aliviada. Significa que todo realmente terminó. Don Aurelio Villarreal había sido sentenciado a 8 años de prisión por fraude fiscal y corrupción. Su esposa Magdalena había recibido 4 años por complicidad. La empresa Construcciones Villarreal había sido liquidada para pagar las multas y compensaciones a los trabajadores afectados. Rodrigo, por su cooperación con las autoridades y su testimonio contra su padre, había recibido solo 2 años de cárcel y probatoria. Sus abogados habían argumentado exitosamente que había sido manipulado por el patriarca familiar. Esperanza me escribió la semana pasada. Continuó Camila. Está muy feliz dirigiendo el departamento de contabilidad de tu empresa. Es la mejor contadora que he conocido. Y además, hay algo poético en que una Villarreal honesta ayude a construir lo que su familia corrupta destruyó. El teléfono de Valeria sonó. Era David Richardson. Valeria, ¿tienes un minuto? Tengo noticias importantes. Dime. El gobierno de Colombia nos invitó oficialmente a participar en la licitación para el proyecto de vivienda social más grande de Sudamérica. $500 millones de inversión. 50.000 unidades habitacionales. Valeria se incorporó en su silla inmediatamente interesada. ¿Cuándo necesitan la propuesta? Aquí está lo interesante. Nos invitaron específicamente por tu reputación de integridad empresarial. El escándalo Villarreal se volvió un caso de estudio internacional sobre ética en los negocios. ¿Estás diciendo que mi venganza se convirtió en una ventaja competitiva global? Estoy diciendo que tu valentía para enfrentar la corrupción te convirtió en la empresaria de construcción más respetada de América Latina. Cuando terminó la llamada, Valeria se quedó en silencio por varios minutos contemplando las implicaciones de lo que David acababa de contarle. ¿En qué piensas?, preguntó Camila. En mi abuela Esperanza. Ella siempre decía que las mujeres de la familia Montes no nacimos para ser víctimas, nacimos para ser guerreras. Pero también decía que las guerras más importantes son las que libramos por principios, no por venganza. ¿Y crees que la tuya fue por principios? Valeria consideró la pregunta cuidadosamente. Comenzó como venganza, pero se convirtió en algo más grande. Se convirtió en justicia para cientos de trabajadores robados,
en un precedente legal contra la corrupción empresarial, en un ejemplo de que las mujeres podemos defendernos y ganar. El sol se ocultó completamente detrás de las montañas, y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo despejado de Valle de Bravo. ¿Extrañas la vida tranquila que tenías antes?, preguntó Camila. A veces. Pero no extraño ser ingenua, no extraño confiar ciegamente, no extraño no saber de lo que soy capaz cuando alguien me subestima. En la distancia, se escuchó el sonido suave de una lancha cruzando el lago. Valeria pensó en todos los caminos que su vida podría haber tomado si Rodrigo simplemente la hubiera amado de verdad, si hubiera elegido la honestidad sobre la codicia. Pero también pensó en todas las personas que habían sido ayudadas por su decisión de luchar. Los trabajadores que recuperaron sus pensiones robadas, las familias que ahora vivían en desarrollos habitacionales éticos, las mujeres jóvenes que la veían como un ejemplo de que se podían defender contra hombres poderosos. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué? Que la noche de mi boda, cuando arrojé mi ramo a la cara de Rodrigo, pensé que mi vida amorosa había terminado para siempre. ¿Y ahora? Valeria sonrió, pensando en Alessandro, el arquitecto italiano que había conocido durante una conferencia empresarial en Roma el mes pasado. Un hombre que la había cortejado sabiendo exactamente quién era, respetando su inteligencia, admirando su fuerza, y que nunca le había preguntado sobre sus propiedades o inversiones. Ahora sé que el amor verdadero llega cuando ya no necesitas que alguien te complete, sino cuando encuentras a alguien que admira a la mujer completa que ya eres. Camila alzó su copa en un brindis silencioso. Por Valeria Montes, la mujer que convirtió la peor noche de su vida en el primer día de su mejor vida. Y por todas las mujeres que se niegan a ser subestimadas, respondió Valeria, chocando suavemente su copa contra la de su mejor amiga. Mientras las luces del pueblo comenzaban a encenderse alrededor del lago, Valeria contempló el futuro con la misma determinación que había usado para enfrentar su pasado. Tenía una empresa internacional que dirigir, proyectos que cambiarían la vida de miles de familias, y un ejemplo que mantener para todas las mujeres que algún día podrían encontrarse en su situación. La venganza había terminado, pero la vida apenas comenzaba, y por primera vez en más de un año, Valeria Montes estaba genuinamente emocionada por descubrir qué aventuras la esperaban. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la increíble venganza de Valeria Montes? ¿Crees que Valeria hizo lo correcto al exponer públicamente a la familia Villarreal? ¿Te parece que su venganza fue justificada o crees que fue demasiado lejos? ¿Cuál fue tu momento favorito de toda esta historia llena de giros inesperados? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre esta increíble historia de traición, inteligencia y justicia. ¿Te identificaste con Valeria? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Si esta historia te mantuvo en suspenso desde el primer capítulo hasta el final, no olvides darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Y si quieres más historias como esta, llenas de drama, venganza y finales satisfactorios, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana tenemos nuevas historias que te van a fascinar. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que nunca hay que dejarse subestimar.